Bendiciones, queridos amigos y hermanos de Leña para el Fuego. Les habla el apóstol Ronnie desde el CMA en Tibás, en Costa Rica. Poco se habla en la Escritura, o al menos poco se habla en los predicadores de la primera dama de una nación. En este caso, para adaptarlo a nuestros días, ya que la Escritura dice que este espíritu manifestado en una reina seguirá operando al cabo de los tiempos. Poco se habla de la primera dama de una nación. En Israel Dios nos da un pasaje impresionante de una reina que en el fondo vino a ser la primera dama de Israel, la esposa del rey Acab, quien terminó gobernando y haciendo lo que quería ella y los demonios que la poseían. Que Dios nos libre no solo de malos gobernantes, sino que Dios nos libre de primeras damas que aman lo oculto, que aman la idolatría y que son manipuladoras y controladoras de sus maridos para mal de una nación. Tenemos aquí la historia de Jezabel, la reina de Israel. La Biblia presenta a esta mujer como la figura femenina más perversa de la historia, usándola de ejemplo de aquellos que rechazaban completamente a Dios. Ella fue muy determinada para hacer que todo Israel adorara a Baal y a los ídolos. Como reina, como primera dama de la nación de Israel, ella se esforzó y contribuyó a que las tribus del norte cayeran en la apostasía y en la más terrible idolatría. Y por este pecado Jehová los entregó en cautiverio. Jezabel tuvo un gran poder. Dominaba a su esposo, el rey Acab, el gobernante principal. Gobernaba a los ancianos de Israel y poseía un gran equipo de 850 falsos profetas, paganos e idólatras que adoraban y servían a sus dioses falsos. Es de admirar el compromiso de esta reina, es de admirar el compromiso total con sus dioses falsos y su determinación a poseer lo que ella quería. ¿Qué clase de primera dama? Que Dios nos libre de tener algunas así en el contexto moderno. Su plan y propósito de vida fue acabar con el culto a Dios y el exterminio de sus profetas. Aunque esto le ocasionó a ella, a su marido y a Israel, oiga, que le siguieran trágicas consecuencias. El compromiso tan fuerte que tuvo Jezabel, reina de Israel, con Baal, dios pagano, no le bastó ni le sirvió para lograr sus metas. Jehová, Dios de Israel, demostró que su poder es mayor, destruyendo su influencia y su poderío, llevándole a ella, la primera mujer de la nación, a una muerte trágica y digna del más vil de los adversarios de Dios. Sus grandes errores fueron, como esposa de Acab, como primera mujer de Israel, fueron estos: eliminar sistemáticamente y sin misericordia a los profetas y representantes de Dios en Israel. Promover y fundar y establecer el culto a Baal. Amenazar al profeta ungido de Dios y padre de Israel, Elías. Creer que podía vivir, hacer y poseer todo lo que quería, violando las leyes y la palabra de Jehová. Y por último, usar sus fuertes convicciones e influencias para obtener lo que le placía. Jezabel fue un personaje maligno,
muy relevante y central en la vida de Israel. Era su primera dama, era la primera mujer a nivel de autoridad y reconocimiento en la nación. Al igual que Acab representó y representa un espíritu satánico de alto nivel que operó y opera aún hoy contra el pueblo de Dios para destruirle. El espíritu de Jezabel, según la enseñanza de Pablo en el libro de los Efesios en el capítulo 6, podría ser calificado como un gobernador de las tinieblas, pues su accionar es dirigido contra gobernantes o personas que están en eminencia. En el caso de esta primera mujer en rango en Israel, pues obviamente el que tenía la mayor autoridad era su marido, y el control sobre su marido podía traer desgracia terrible a Israel como lo trajo. Su accionar es dirigido contra gobernantes o personas que están en eminencia. El espíritu de Jezabel no opera solo a través de mujeres curvilíneas o seductoras, como se predica a veces en las iglesias evangélicas. No, sino que más bien puede también usar a hombres manipuladores y controladores de la autoridad representativa. Vea qué curioso. Este espíritu puede operar a través de hombres, porque no es tanto algo sexual su accionar, sino es su modo operativo, controlar a los que están en eminencia. El espíritu de Jezabel seduce a la iglesia y a sus líderes también, para que forniquen no solo en el plano natural y sexual, pero sobre todo en el plano espiritual, haciendo alianzas con los políticos malos, comprometiéndose con la política nacional más allá de lo que deben y con sus partidos, y anulando así la voz profética. Es un espíritu que se introduce en el liderazgo de la iglesia del Señor para tratar de tomarlo, seducirlo por la política y sacarlo de su propósito. Jezabel es símbolo de ocultismo, de seducción político-religiosa, de adivinación y de hechicería gubernamental. Es un espíritu que a veces toma forma femenina para controlar el poder político a través de la seducción. Jezabel es igual a Baalén, el femenino de Baal. Ese poder maligno perseguía a los profetas del Señor, tratando de amedrentarlos y de callar sus voces. Es un espíritu religioso antiprofético. ¿Qué serio es esto si lo trasladamos a mujeres de gobierno, sean primeras damas, sean alcaldesas, sean gobernadoras, sean hasta presidentes de una nación? Qué difícil es cuando ellas se dejan seducir por este espíritu para controlar, para someter a un pueblo hacia la idolatría y sobre todo perseguir a los profetas y al mover profético de Dios. Para aplastar el poder de Jezabel, la iglesia va a requerir fluir en el poder y en el espíritu profético de Elías. Pero como fluyó Eliseo en una porción doble, Elías se enfrentó a Jezabel y a sus falsos profetas y casi pierde la vida. Ella le persiguió con saña y lo acorraló en una cueva. Juan el Bautista, en el mismo poder profético, enfrentó a Jezabel en sus días y perdió la cabeza en prisión meses después. Recordemos que en los días de los Herodes había también una esposa de un rey que se había alejado de los caminos del Señor. Era como la primera mujer de la nación, como sería hoy la primera dama. Y a ella se le metió entre ceja y ceja que tenía que quitarle la cabeza al profeta. Lo persiguió, sedujo a su marido, haciendo que su hija danzara en su presencia en un show sexual malévolo, y obtuvo la venia para matar al profeta de Dios, Juan el Bautista. Este es un espíritu peligroso cuando entra a los gobiernos. Gracias a Dios que el Señor tenía un plan B, hacer a Eliseo el heredero de Elías,
por partida doble, pues fue bajo la doble porción del espíritu de Elías en Eliseo que Jezabel sucumbió y fue derrotada, muriendo en forma humillante según las palabras de Elías. Porque Elías profetizó contra ella, de eso no se libran los hombres y mujeres perversos. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Primera de Reyes 21, del 17 al 23. Elías, bajo la unción del Espíritu, profetizó la caída de Acab y de Jezabel. Mas Eliseo, su hijo en el ministerio, estableció por su voz profética a Jehú como rey de Israel, y él fue el que cumplió la profecía. Como Jezabel, contra Jezabel dada por Jehová. La victoria total vino en los días de la doble porción del espíritu profético de Elías. Dice así la escritura: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Mire qué mujer, tratando de seducirlo. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios sobre Jezabel, cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Segunda de Reyes 9. Ese espíritu de Jezabel, representado en este personaje de la historia en los días de Elías, Eliseo y Acab. Este personaje de la historia de Israel es el mismo que operó en contra de la iglesia primitiva. Es un espíritu que operó en ella y que operará para tratar de destruir la iglesia y atacar lo profético aún en nuestros días. Siglos después operó en la iglesia primitiva, siglos después sigue operando, según narra el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, 20, 24. Igual que en aquellos primeros días de la iglesia en los cuales el Señor aplastó a Jezabel, también lo hará en este tiempo. Moraleja, lección para todos. No solo hay reyes malos, hay reinas malas. No solo hay gobernantes malos, hay esposas de gobernantes malas. No solo hay presidentes malos, sino hay esposas de presidentes malas. No hay primeros magnatarios o el primer hombre de una nación malo, sino que a veces es la primera dama la que lleva al pueblo a la destrucción. Que Dios nos guarde de la influencia
de mujeres de primera línea, de primer orden, que persigan la adoración a Baal y quieran metérsela al pueblo. Que se doblen las rodillas delante de los ídolos y que Dios nos libre de estas mujeres que tienen como meta perseguir a los profetas y matar a los profetas ungidos de Dios. Que Dios libre a Costa Rica de esto. Que Dios libre a Honduras, que Dios libre a Guatemala, que Dios libre a España, que Dios libre a Argentina, Paraguay, que Dios libre a las Américas, que Dios libre a Europa y las naciones de este tipo de primeras mujeres dignatarias del primer orden que sean adoradoras del diablo. Bendiciones para todos. Esto es Leña para el Fuego. Nos vemos mañana a la misma hora de hoy.